Aleluya. Amados, pues vamos a hablar hoy un tema muy interesante, muy interesante. Los gigantes de David. Los gigantes de David. Quiero hacerte una pregunta que voy a responder yo, pero para que pienses un poco. Cuántos gigantes mató David? ¿Sí? Cuando digo David, es David siendo el adolescente, pero también David como rey. ¿Sí? Se le adjudica todo lo que su ejército hace. ¿Cuántos gigantes mató David y su ejército? ¿Cuántos gigantes? ¿Sabes? La vida nos ofrece muchos gigantes, muchos gigantes. Y a veces, miren, como lo que está pasando en este tiempo, a veces vemos gigantes que parecen imposible que los podamos vencer. Nos intimidan. Goliat, cuando se presentó delante del pueblo de Israel, intimidaba. Dice que por la mañana y al atardecer, Goliat iba y los amenazaba. Y Goliat los hacía temblar. Y Goliat ponía miedo. Pero déjame decirte algo. ¿Por qué están esos gigantes? ¿Por qué cuando los 12 espías fueron a ver la tierra prometida, por qué vieron a los hijos de Anac? ¿Por qué Dios permite que se levanten gigantes o retos o situaciones difíciles en nuestra vida? ¿Sabes para qué? Para que los venzamos. Y hoy vamos a hablar sobre el rey David, vamos a hablar muchas cosas sobre él, pero cómo cada uno de esos gigantes parecía que era un acto profético de su vida, porque esos gigantes y el nombre de esos gigantes tenía que ver con situaciones que el rey David vivió, pero que seguramente en nuestra vida ya vivimos, estaremos viviendo y viviremos. Y tenemos que vencer esos gigantes. Para los más estudiosos, pueden leer ustedes 2 de Samuel capítulo 21 y ahí van a encontrar los 5 gigantes que David y sus hombres derrotaron con éxito. 5 gigantes. No voy a leer ese capítulo, pero sí me voy a enfocar en los gigantes, ¿sí? Estos 5 gigantes, ¿sí? Ahí vas a encontrar 4 en 2 de Samuel y Goliat, que es el más conocido por todos. Pero estos 5 gigantes que vio David a través de su vida tienen un significado muy especial. Nos enseñan. Y quiero que te abroches el cinturón porque tal vez alguno de ellos vas a decir, ese gigante se levantó en mi vida. Solo quiero decirte que si tú eres un hijo de Dios, la unción es suficiente para que tú venzas los gigantes. Tenemos que tener una actitud diferente como la tuvo Caleb. ¿Recuerdas Caleb? Caleb tenía la actitud y decía, sí, son muy grandes, pero podemos, porque Dios está con nosotros. Si Dios está contigo, puedes con esos gigantes. Vamos con el primer gigante, ahora sí que el primer gigante de la noche. Goliat, el famosísimo Goliat. Goliat, en hebreo, Galut, que significa exilio. Exilio, fíjate qué curioso. Exilio es una pena que consiste en expulsar o hacer salir a una persona de un país o de un territorio. Eso es un exilio. Y qué curioso porque cuando David venció a Goliat en esa batalla histórica, en donde David con su honda, tomó su honda y le dio una pedrada entre los ojos y mató a Goliat, la vida le cambió. La vida le cambió. Mira, hasta ese tiempo David era muy feliz. David estaba bien contento cuidando sus ovejas, pero el día que tuvo que enfrentar un gigante, las cosas cambiaron. Sabes, los gigantes se levantan para que haya cambios en tu vida. Para que haya cambios. A veces estamos muy cómodos y es necesario que se levante una circunstancia difícil. Incluso te recomiendo el devocional que está ahí en la página de Facebook de hoy en la mañana, para que tú puedas meditar en esa palabra. Y como dice que a veces tenemos que pasar cosas difíciles para aprender a caminar en los decretos de Dios.
Es necesario, los Goliat son necesarios. Y Goliat es un exilio, ¿sí? Esa batalla que David enfrentó, mató a Goliat y después a David lo llevan al palacio con el rey Saúl. Su vida nunca más sería igual. ¿Sabes por qué? Porque David estaba dando pasos tremendos, tremendos. Mira, la palabra de Dios dice que después de que David mató a Goliat, lo llevaron al palacio. Pensemos en el palacio, en el nivel en que estaba en ese tiempo el pueblo. Lo llevaron a la tienda real. Lo llevaron al lugar donde vivía el rey. Y sabemos que al inicio fue muy bien recibido, pero después el rey quería matarlo. El rey quería matarlo. Ahora hay algo tremendo, porque cuando el rey quería matarlo, David tuvo que ser exiliado de Israel. David tuvo que huir. David tuvo que exiliarse porque el rey lo quería matar. Y entonces la historia de la vida de David cambió completamente, pero se estaba cumpliendo el significado del nombre Goliat. David estaba exiliado. Esa batalla cambió su vida por completo. Y sabes, amado, hay momentos en nuestra vida que estamos como que muy lejos de lo que Dios ha dicho de nosotros. Como que muy lejos de esas palabras proféticas que nos dieron. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el profeta Samuel a David cuando lo ungió? Le dijo que él sería el rey. ¿Y qué se imagina uno? Pues si Dios dijo que yo soy el rey, pues uno se imagina ya reinando y el control de todo. Y sin en cambio, David está en este momento, ya está huyendo, está exiliado, está huyendo del rey y no está reinando. Parecía que estaba lejos de su destino profético. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido, bueno, si Dios me ha dicho, si Dios me habla a través de su palabra y me hace pensar y me pone las palabras en el corazón de que me va a ir bien, de que voy a prosperar, pero el día de hoy la cosa está muy complicada, a lo mejor te sientes exiliado? No quiere decir que Dios te mintió. Quiere decir que se levantó un gigante que tienes que vencer. Tienes que vencer al gigante. Hay momentos en la vida donde enfrentamos pruebas en donde parecen esas pruebas ponernos muy lejos de nuestro propósito. Si estás tú desanimado porque crees que el propósito no se va a cumplir en ti, despierta hoy en el nombre de Jesús. Despierta hoy. Despierta. No porque las situaciones de la vida y ese Goliat esté amenazándote, significa que Dios no va a cumplir lo que dijo. Sí, a David le dijeron que iba a ser el rey y ahora está huyendo. Está huyendo. ¿Sabes qué es lo tremendo de este exilio? Que dice la palabra de Dios, que ya cuando David está huyendo, fíjate lo que dice 1 Samuel 22, versículo 1, dice: entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo, sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. David está huyendo y David se encuentra en un lugar donde hay muchas cuevas, ¿sí? Realmente son las cuevas de Adulam. Y David está ahí al grado de que sus papás y sus hermanos, sus parientes tuvieron que ir a buscarlo. Y dice que luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser el capitán de unos 400 hombres. Fíjate, ¿qué está haciendo Dios? David está huyendo, parece que está muy lejos de su propósito, está en el exilio que lo marcó Goliat, está con ese gigante, está exiliado, sus parientes fueron y se acercaron con él, pero de repente empezó a llegar gente que pues no es la que escogeríamos nosotros para un reino. Pero David no se daba cuenta de lo que Dios estaba haciendo.
Dios estaba preparando a un rey, pero no se puede estar preparado para dirigir un reino si no sabes dirigir un grupo de gente. Dios le estaba dando a David 400 tipos con un montón de problemas. A veces todos decimos, es que yo quisiera ser el jefe, yo quisiera ser el gerente, quisiera ser el director. Yo te pregunto, ¿sabes resolver problemas? Esa es la principal característica que tienen los que son cabeza y no cola. No crean problemas, resuelven problemas. David está recibiendo gente que, 400 hombres que tenían problemas, dice aquí. Pero ve lo que dice David, ve el corazón de David. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey, por favor, permíteme que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Hasta que sepa. Fíjate la paz que tenía David. Sí le habían dicho que iba a ser rey, pero David está en esa paz y le dice al rey a donde tuvo que ir, le dice, rey, permite que mis papás, porque él quería la tranquilidad para sus papás, permite que mis papás vivan aquí. En lo que yo sé qué es lo que Dios quiere hacer por mí. Sabes, amado, si tú estás en ese exilio porque te sientes lejos de tu propósito en Dios, de tu propósito profético, amado, tienes que esperar para saber lo que Dios tiene pensado para ti. Él cómo lo va a hacer. Ve cómo David resolvía las cosas. David, siendo un hombre que es conocido por ser un gran guerrero, David tenía este corazón. Esperaba en Dios. Este es el primer gigante, el exilio. Pero es muy interesante porque vamos al segundo gigante. Ishbi-Benob. Ishbi-Benob. El nombre de este gigante significa habitante de la montaña. Habitante de la montaña. Y dirás, ¿esto qué es, pastor? ¿Esto qué es? Sabes, David, después de ese exilio por el cual tuvo que atravesar, después fue nombrado rey de Israel. Saúl y Jonatán murieron. Está muerto el rey y entonces vinieron la gente importante de Israel a decirle a David, David, nosotros estamos contigo. A pesar de que uno de los hijos se había levantado como rey, esta gente vino a decirle, David, estamos contigo. Y entonces se fue formando ese grupo que proclamaron y ungieron a David como rey. Pero sabes, David sabía algo. En algún momento David recibió revelación sobre dónde Dios quería que llevaran su arca, el monte que él quería. Te voy a platicar algo que es muy curioso, porque David, a veces en la batalla contra Goliat nos quedamos en que David mató a Goliat, le quitó su espada y le cortó la cabeza. Pero fíjate qué aguerrido era David. Imagínate a este jovencito que se cree que tenía 12 o 15 años, de 12 a 15 años, bien jovencito, mata al gigante, con la propia espada del gigante le corta la cabeza. Imagínatelo, yo sé que es medio rudo esto que estoy diciendo, pero toma a Goliat de los cabellos, la cabeza, y entonces la palabra de Dios, fíjate lo que nos dice, 1 Samuel 17:54. Dice que David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Ahora, quiero decir algo. Jerusalén, todavía no se llamaba Jerusalén, era Jebús. Era una montaña que todavía el pueblo de Israel no había conquistado. Ahí estaban los jebuseos. Sin en cambio, David, después de cortar la cabeza, va hasta Jebús, va al actual Jerusalén y va con la cabeza. Lleva la cabeza. ¿Sí? Y va hasta allá como diciéndoles, hey señores, miren, esto les va a pasar. Esto les va a pasar.
David está con esa cabeza y uno diría, ¿qué le pasa a este joven? Pero David va más allá, porque después dice el versículo 57 que cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante del rey Saúl. Imagínate la escena, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Traía su trofeo. Le alcanzó para decirle mostrarles, no decirles, mostrarle a los jebuseos, hey, miren, y luego venir con el rey y venir con su trofeo. Imagínate qué escena, parece película de terror, ¿sí? David con su cabeza, su trofeo, y delante del rey. David estaba mostrando que era un cazagigantes. Tú y yo debemos ser cazagigantes, debemos de acabar con los gigantes de nuestra vida. Y sabes, eso que estaba haciendo David, David ya estaba pensando en la montaña, en el monte de Dios, el monte Sión. Porque dice el salmista que Dios soñaba con ese monte. Y David estaba dispuesto a darle ese monte a Dios. Y entonces se cumple el nombre del segundo gigante, porque David se volvió, de forma profética, David se vuelve en un habitante de la montaña, porque ahí en la montaña también edificó la ciudad de David. El habitante de la montaña. Y amados, para llegar al lugar soñado, al lugar donde Dios nos dijo, tenemos que luchar y necesitamos el trofeo del gigante en nuestras manos. Y necesitamos ver esa montaña. Y necesitamos buscar ese sueño que tú has tenido, que parece imposible. Es tiempo de luchar y vence ese gigante. Vénselo en el nombre de Jesús. Ahora vamos al tercer gigante de la noche. Saf, así se llamaba. Saf significa umbral. Eso significa umbral. Ay, pastor, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Fíjate, David, estamos viendo las etapas de la vida, del exilio de David. Viene a la montaña, se convierte en el hombre de montaña, ya está ahí en Jerusalén, está en la ciudad, está edificando la ciudad para Dios. Pero David sabía que algo faltaba, y faltaba lo más importante, y lo más importante era la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y entonces, mientras que el rey Saúl había dejado que el arca se la llevaran, había dejado el arca por allá, nunca le interesó. Al rey Saúl no le interesaba ni la montaña de Dios, no le interesaba el arca donde Dios manifestaba su gloria, no le interesaba nada de Dios. Pero David sí, tú y yo debemos interesarnos por las cosas de Dios. Ahora, ¿qué significa un umbral? A veces decimos el umbral de la puerta. El umbral es la parte de abajo de la puerta. El umbral debemos de cruzarlo si queremos entrar. Y sabes, esto lo sabía muy bien David. David no era conformista. El arca de Dios estaba por allá abandonada, y entonces David dijo, la vamos a traer. Y David hizo una tienda, como una tienda de campaña, ¿sí? Muy humilde, pero él quería que el arca estuviera ahí. David preparó todo. Y 2 Samuel 6, versículo 17, dice que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David había preparado. ¿Sabes? Tu corazón debe de tener un lugar especial para Dios. Y déjame decirte algo, ¿sabes que tu corazón tiene una puerta? Dice el Señor Jesucristo que Él está a la puerta y está llamando. Él está llamando a la puerta de tu corazón. ¿Sabes? David preparó un lugar especial para esa arca donde Dios se manifestaba.
¿sí? Y cuando la trajeron, dice que la colocaron en su lugar dentro de la carpa que era especial para Dios. Dentro, cruzaron el umbral. Abre la puerta de tu corazón. Deja que el Señor Jesucristo entre. Deja que cruce el umbral de la puerta de tu corazón. No lo dejes solo tocando ahí. No lo dejes. No lo dejes, ¿sabes? Atrévete. También hay muchos que su gigante es que ya creen en el Señor Jesucristo, creen en su palabra, pero no quieren decirlo porque desde niños les enseñaron otro tipo de enseñanzas espirituales y dicen, no, es que mi familia es de tal religión y no, se va a armar, se van a enojar, se van a molestar. Eso quiere decir que no has cruzado el umbral. Cruza el umbral, atrévete, sé valiente, honra a tu Dios. Cruza el umbral cuando David, porque David siempre hablaba de Dios, tenía intimidad con Dios, pero cuando David trajo el arca, David estaba adorando a Dios públicamente. David estaba danzando, David brincaba, estaban financiando los sacrificios que se hicieron. David bendijo a todo el pueblo se enteró que David estaba adorando a Dios. Todo el mundo se enteró. Cruza el umbral. No te quedes en la puerta. Cruza el umbral. Crúzalo. Gigante número 4. A lo mejor tu gigante es este que acabo de decir, ¿eh? Y eres cristiano de la secreta. Hijo de Dios de la secreta. Esos no existen. Esos están en la puerta. No han cruzado el umbral. Vénselo. Llevamos 3, tal vez el día de hoy te sientes lejos de tu propósito. Es el exilio. ¿Sí? Si tienes sueños, si tienes el sueño de Dios en tu corazón, conquístalo. Ese es el segundo gigante. El tercer gigante es el umbral. Número 4, Lami. Lami significa guerrero. Guerrero. David era un guerrero tremendo. Ahora, nosotros no somos soldados. La mayoría no somos soldados. Pero sabes, en esta vida no dejes de luchar. No bajes los brazos. Sabes, déjame decirte algo que he vivido las últimas semanas. Hay un gigante que se levantó desde el año pasado. Sí, el COVID. ¿Sí? Y sabes, cuando van y se hacen una prueba y la prueba dice positivo, el ánimo se va por los suelos. He tenido que aconsejar a algunos y decirles, a ver, no te concentres en lo que dijo la prueba, concéntrate en los síntomas que tienes. Porque a veces están en pánico y realmente no tienen síntomas o tienen muy pocos. Y es muy claro que van a pasar por eso y tienen que vencer ese gigante. Y yo te digo en el nombre de Jesús, si tuvieras que enfrentar una situación así, no entres en pánico. Es el tiempo que en el nombre de Jesús tú venzas ese gigante. Vence ese gigante. Sí, mi amado, porque es algo terrible. La mente te traiciona, pero tú puedes porque Dios está contigo. También cuando vienen tiempos para aquellos que tienen negocios y como están las cosas y semáforo rojo y a lo mejor el negocio empiezas a pensar en la bancarrota, no tengas miedo. Eres un guerrero. Luchemos por nuestra salud, luchemos por las finanzas. Sabes, si en tu casa hay problemas entre tú y tu esposa o tu esposo, hay problemas, lucha, pero no de pleito, lucha en el espíritu, haz lo que Dios dice, salva tu matrimonio, salva tu familia, salva a tus hijos en el nombre de Jesús. Sálvalos. Guerreros, wow, David era impresionante. ¿Sabes? Voy a leer algunos versículos porque estos versículos la verdad es que a mí me impresionaron
cuando estaba yo haciendo y estudiando esta palabra y el Espíritu Santo me lleva hacia este pasaje, como en unos 5 versículos nos muestra el guerrero que era David. Fíjate nada más sus acciones. Voy a leer 2 de Samuel 8, del 1 al 5. Y comienza así. Después, David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gat, su ciudad más grande. Ve subrayando las palabras importantes. Derrotó y sometió. Versículo 2. David también conquistó la tierra de Moab. Hizo que la gente se acostara en el suelo en una fila y con una soga los midió y los separó por grupos. Ejecutó 2 grupos por cada grupo que dejó con vida. Los moabitas, a quienes se les perdonó la vida, se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. Número 3. David también destruyó las fuerzas de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando Hadad-ezer marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates. 4. David capturó 1,000 carros de guerra, 7,000 conductores de carros de guerra, 20,000 soldados de infantería, les lició a los caballos de Tiro, excepto los necesarios para 100 carros de guerra. Y cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey Hadad-ezer, David mató a 22,000. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Yo subrayé las palabras que nos dicen lo guerrero que era. David derrotó, sometió, conquistó, destruyó las fuerzas, capturó y David mató. ¡Wow! Impresionante, 5 versículos para decirnos el guerrero que era. Cuando tenemos problemas, cuando viene una mala situación económica, cuando viene una enfermedad, cuando viene la posible quiebra de un negocio, cuando viene un fracaso en la escuela, a lo mejor reprobaste 1, 2, 3 materias, no sé, a lo mejor tus papás no creen en ti porque eres rebelde, a lo mejor tu esposa ya está cansada de las cosas que estás haciendo mal. Es el tiempo de derrotar, someter, conquistar, destruir las fuerzas del mal, capturar a los enemigos y matar las cosas que hacen daño, y me refiero a las cosas espirituales y los malos hábitos que tenemos. ¡Wow! Es el tiempo, guerreros. Fíjate lo que dice la Biblia sobre David. A causa de lo que acabamos de leer, estamos leyendo 2 de Samuel 8, brincamos al versículo 13. Y dice, a raíz de esto, o sea, de todas sus batallas, David se volvió muy famoso. ¡Wow! Después de su regreso, aniquiló, fíjate, todavía había fuerza, aniquiló a 18,000 edomitas en el Valle de Sal. Puso guarniciones militares por todo Edom y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, dice, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. Donde quiera que iba. Amado, tenemos que ser esa clase de guerreros en el espíritu. Tenemos que ser de los que no dejamos que se pierdan nuestras familias, no dejamos que se pierda nuestra iglesia, no dejamos que se pierda nuestros negocios, no dejamos que se pierda nuestra salud, no dejamos que se pierda. Debemos de ser guerreros y decir amén ante esta palabra. El Señor le daba la victoria, y di tu nombre donde quiera que iba. Lo voy a decir con mi nombre para no quedarme con las ganas. Es más, el Señor le daba la victoria a Soriel donde quiera que iba. Ahora dilo tú con tu nombre ahí donde estás. Dilo, créelo en el nombre de Jesús. Tenemos que ser guerreros. Guerreros en el exilio. Guerreros para conquistar nuestros sueños, para ser hombres de montaña. Guerreros para luchar y traer la presencia de Dios con nosotros. Ese es el secreto para que Él nos acompañe en nuestras batallas.
Aleluya. Quinto gigante de la noche. No se sabe su nombre. No se sabe. La Biblia no registra su nombre. Pero sí se sabe que él era de la ciudad de Gat. Gat. Y mira qué interesante, porque la Biblia no es que omita nombres porque se les olvidó. No, Dios tiene todo perfecto. Y mira qué interesante es esto. La ciudad de donde era este gigante era Gat, que significa lagar. Lagar. Es el lugar, un lagar es el lugar donde se oprimen o se machacan las aceitunas, donde se les pone presión para que den lo mejor que tienen. Lo mejor que tiene una aceituna es su aceite. Las olivas. Es lo mejor que puede tener. ¿Sabes? A veces creemos que ser cristiano, ser hijo de Dios, no vamos a pasar por problemas. El rey David, el hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, tuvo que pasar por este quinto gigante. Tuvo que pasar por el tiempo de la presión, el tiempo donde las cosas se ponen muy difíciles. Y quiero hablarte a ti, porque tal vez estás con este gigante de Gad, que no solo era enorme, sino que la Biblia dice que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Era un monstruo. ¿Te imaginas los piezotes? 6 dedos, manos de 6 dedos. ¿Sí? Hay etapas en la vida que parece que nuestro gigante, nuestro enemigo, nos está venciendo, nos está oprimiendo. A David le pasó. ¿Y sabes qué es lo que más nos duele? La familia. Y David tuvo que pasar por la presión que le puso su familia. David sufrió la rebelión despiadada de su hijo Absalón. Y David fue presionado hasta los límites. Es una historia apasionante esa. ¿Sabes? David, así como cuando andaba en el exilio, David era el guerrero más importante que tenía Saúl, y David se podía haber defendido de Saúl, pero David tenía claro, no, todavía no es el momento de que yo sea rey. Dios tiene un plan para mí. ¿Sabes, amado? Este carácter, porque a veces, así como vimos el gigante anterior, David era un guerrero increíble, poderosísimo, pero David sabía en qué momentos pelear. Cuando Absalón se revela, la actitud de David es tremenda. Dice la palabra de Dios, lo vamos a ver en la Biblia, 2 de Samuel 15. Dice, pronto, el versículo 13, pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David, todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. ¿Te imaginas qué sintió? Ahora David, alrededor de él estaban los guerreros más poderosos de Israel. Sí. Sin en cambio, David no hizo las cosas según la carne. David, cuando recibe esa noticia, empezó a ser presionado, pero cuando estamos bajo presión, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿sabes qué sucede? ¿Para qué es eso? Dije yo hace un rato que las olivas son presionadas para que den lo mejor que tienen, y lo mejor que tienen es ese aceite. Ese aceite. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, que es el lugar donde se aprisionan las olivas, Getsemaní tiene exactamente el mismo significado que Gat, ¿sí?
Jesús estuvo en Getsemaní para dar lo mejor que tenía, y lo mejor que tenía fue a sí mismo para ir directo a una cruz. Si estás bajo presión, si tienes problemas, estás sufriendo una traición, una injusticia, en ese momento tienes que saber que vas a dar lo mejor. Así se vence a este gigante, lo mejor. David recibió la noticia y dice el versículo 14, entonces debemos huir de inmediato. Fíjate, el rey dice, tenemos que huir de inmediato, si no será muy tarde. Ve el corazón de David. David dijo a sus hombres, apresúrense, si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. David dijo, lo más importante es la gente. Lo más importante es que no se pierdan vidas. ¿Sabes? Como Coinonía ha sido nuestro mensaje desde el año pasado, por ahí del mes de marzo, todo el tiempo ha sido lo más importante son las vidas. Son las vidas. David está diciendo, vámonos para que no haya un desastre. Y entonces su gente le dijo, estamos con usted. Verso 15. Estamos con usted. Haga lo que mejor le parezca. Estamos con usted. Su gente conocía su corazón. Tal vez no podían comprender por qué huimos. Vamos a pelear. No, David dijo, vámonos, vámonos. Y vamos hasta el verso 25. Dice que luego el rey le dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios. Fíjate, cuando David va saliendo de Jerusalén, todo el mundo en Jerusalén se quería ir con él. Lee todo el capítulo para que veas esas historias. Y David les tiene que decir a algunos, quédense. Y ellos dicen, no, rey, vamos contigo hasta los extranjeros. Pero cuando querían venir los sacerdotes con el arca, David le dijo a los sacerdotes, quédense. Le dijo a este sacerdote Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Y dijo, si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. ¡Wow! 0 peleas, si al Señor le parece. Ese era el corazón de David. Un corazón conforme al corazón de Dios. Él sabía para qué llevamos el arca si este desastre puede también destruir al sacerdocio que se ha levantado. Quédense y veamos, si Dios lo quiere, voy a regresar. Fíjate cómo estaba enfrentando a este gigante, estaba sacando lo mejor de él. ¿Sabes qué es lo mejor que tú tienes? Lo mejor que tú tienes no es echar pleito, lo mejor que tú tienes no es ser grosero, lo mejor que tú tienes no es ser orgulloso, lo mejor que tú tienes es el carácter de Jesús puesto por el Espíritu Santo en tu corazón. Eso es lo mejor que tú tienes. Aquí podemos entender cómo David estaba recibiendo la bofetada y estaba poniendo la otra mejilla para recibir la otra y dejando las cosas. Esto es esperar en Dios. Uno no pelea contra los enemigos. No, de eso no se trata. Versículo 30. Dice que entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos. Fíjate, para colmo, todo lo que está pasando, David va afligido y va en este camino que lleva al monte de los olivos llorando mientras caminaba. Wow. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo, y las personas que iban con él también se cubrían la cabeza y lloraban mientras subían el monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero Aitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró, oh Señor, haz que Aitofel le dé consejos necios a Absalón. David sabía que Aitofel era el hombre más sabio en el reino, y David usó su autoridad no contra Aitofel, pero le estaba nulificando a través de la oración el consejo sabio que tenía. Puras malas noticias. David va triste, le dijeron, hey,
Es más, hay un salmo donde David dice mi íntimo. Así hablaba de Aitofel. Imagínate, tu hijo te traicionó. ¿Sí? El pueblo está llorando. Vienen y te dicen que tu íntimo, tu mejor amigo, te traicionó. Y no se queda ahí la historia, amados. No se queda ahí, porque en 2 de Samuel 16, versículo 5, aparece alguien más. Dice que mientras el rey David llegaba a Baurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Fíjate, hasta con eso. Sale un tipo y le empieza a decir de cosas a él y a su gente. Era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Era de cierta forma, era familiar de Saúl. Y sale y les dice de cosas, los maldice, toma piedras, toma tierra, se las avienta, está enojado, le dice, vete de aquí, asesino y sinvergüenza, le gritó a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. Solo imagínate, el rey. Y un tipo le está gritando y le está diciendo de cosas. Y dice el versículo 9, ¿cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Exclamó Abisai. El hombre de David le dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y le dice a David, déjeme ir y cortarle la cabeza. Fíjate el poder que tenía David. David solo podía decir a ese que le estaba gritando, podía decir a Abisai rápido, ¿sabes qué? Mátalo, mátalo. Ya me cansé que me esté ofendiendo, ya sabes, nos sentimos a veces muy ofendidos. Mira, no te ofendas, aprendamos de David. ¿Sí? Abisai está enojado, dice, lo llamó hasta perro al cuate, ¿no? Y entonces dice el versículo 10, no, dijo el rey, ¿quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? O sea, le está diciendo, no te metas, ¿qué te importa? ¿Quién te pidió tu opinión? Es muy importante que cuando estamos en aflicción con ese gigante que está oprimiendo, ¿sí? Para que saquemos lo mejor de nosotros, no escuchemos las voces que dicen, véngate. No escuchemos las voces que dicen, no, si a ti te dicen, tú dile, no te dejes. Cuidado. David dijo, ¿quién te dijo que te metieras? ¿Verdad? Lo que está diciendo realmente. Y fíjate lo que dice David. Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? ¿Qué expresión? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes? A veces hay personas que nos tienen que ofender. Hay personas que tienen que hacer ese trabajo y no es del diablo. A veces es de parte de Dios. A veces Dios hace que ese gigante nos esté presionando. Presionando, amados. Puede ser un hijo, puede ser problema en el trabajo, con el jefe, con los empleados, pero estamos en un momento de presión o la enfermedad en donde tenemos que sacar lo mejor y lo mejor está en la fe en Dios. ¡Wow! Y dice, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Dice entonces David, le dijo a Abisai y a sus sirvientes, mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea con cuánta justicia, con cuánta injusticia
me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. A ver, ¿qué está diciendo David? ¿Sabes? A veces cuando no nos dejamos que nos digan nuestras cosas, cuando no nos dejamos que nos maldigan, perdemos la recompensa que David entendido sabía. Por esas maldiciones que me están soltando, por esas maldiciones vendrá la justicia de Dios. Yo siempre he dicho, amados, que a veces nos ofenden, pero si nosotros ofendemos también, porque mira, cuando alguien me ofende, yo tengo la razón. Pero si yo también ofendo, la perdí la razón. Y entonces si viene la justicia de Dios, vendrá sobre mí también. Aquí David dice, déjenlo, voy a recibir todo eso que me está diciendo, toda esa presión que me está ejerciendo, todo eso tal vez provoque que se me haga justicia. Déjenlo. Pero era un guerrero, sí, pero entendido en los tiempos. Él sabía lo que estaba pasando. Él sabía lo que sucedía y dice versículo 13, así que David y sus hombres continuaron por el camino de Simei, y Simei, les seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándoles piedras y tierra a David. Hay momentos en que debemos darnos cuenta que Dios está detrás de las cosas que están pasando. Todas esas cosas que pasan, amado. Hay momentos en que debemos discernir. Es necesario pasar por esto. ¿Sabes? Estaba yo en oración y meditando con Dios. Después de que nos enfermamos y pude predicar, recuerdo ese primer mensaje que se llamó Solo fue un tiempo difícil. Y hablé mi experiencia. Y mi experiencia fue que era necesario que yo estuviera en esa condición, estar debajo del enebro, ¿sí? y estar con Dios con el corazón roto. Y Dios estaba detrás de eso. Y después de eso, varios de nuestra familia Koinonia han tenido que estar en el enebro. Varios. Debemos estar atentos, discernir cuando Dios está hablando. Qué increíbles son los significados de los gigantes, ¿verdad? Etapas de la vida. ¿Sabes? David, desde ser un pastor, un pequeño pastor, hasta ser un gran rey, él entendía lo que Dios quería hacer con él. Tuvo errores, sí. Pecó, sí. Pero entendía perfectamente. ¿Sabes qué pasó con este hombre Simei? ¿Sí? Imagínate a Simei cuando Simei se entera que David viene de regreso a Jerusalén. Solo imagínate eso. Solo imagina por un momento eso que estaba pasando en Simei, el que aventaba piedras, el que le gritaba a David, el que ofendía, el que aventaba tierra. Ese mismo Simei, cuando le dicen Absalón fue derrotado, cuando le dicen todo se acabó, ahí viene David. Qué risa me da esa historia, al final de esa historia, porque cuando David comienza a venir hacia Jerusalén, el primero que sale a recibirlo es Simei, pidiendo perdón. ¿Y sabes qué? Los valientes de David seguían bravos. Y David lo perdonó. Lo mejor viene bajo presión. Tenemos que aprender a perdonar. Hace poco puse una imagen en Facebook, ¿sí? De una frase que decía algo así. Decía que el sufrimiento es el megáfono de Dios para despertar a los sordos. T.W. Tozer.
Qué fuerte. El sufrimiento es el megáfono de Dios para despertar a los sordos. Cuando tenemos que pasar por la presión, por el lagar, demos lo mejor. Y lo mejor siempre será el perdón. El perdón. 5 gigantes, amado. Goliat, el exilio. Ishbi-Benob, habitante de la montaña. Saf, umbral. Lami, guerrero. Y el gigante de Gat, que significa lagar, nos enseñan una gran historia de vida. Que todas las 5 etapas las seguiremos pasando una y otra vez, una y otra vez. Pero solo puedo decirte algo en el nombre de Jesús. Hoy debemos decirle a Dios, Dios, hazme entendido de tus tiempos. Hazme entendido. Forma el carácter de Jesús en mí. Qué importante es que el carácter de Jesús, que no nos suceda como dice el salmista, que después que me disciplinaste, aprendí a obedecer. Oh, no necesitamos llegar ahí. Amados, vamos a orar porque todos necesitamos, independientemente de la etapa en la que estamos, necesitamos que Dios nos acompañe. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por bendecirnos. Gracias, Dios. Gracias, Padre amado. Gracias. Y quiero orar por estas 5 etapas, mi Dios, porque los que nos están viendo están en diferentes de ellas. Pero quiero orar primeramente por aquellos que sienten que están lejos de su propósito, se sienten como en un exilio. Señor, en el nombre de Jesús, bendícelos. Y como dijo David, Señor, que él estaba esperando saber lo que tú querías hacer con ellos. Así, mi Dios, aprendan a esperar ese momento y que sepan lo que tú vas a hacer por ellos, Padre. Ayúdalos dándoles paz, Dios, dándoles paz en el nombre de Jesús. Ve preparando, rodéalos de la gente adecuada, ahí en este momento donde las cosas son difíciles. Porque realmente el día que tengan éxito, los acompañarán los que los acompañaron en este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús, oro por aquellos, Dios, que son entendidos de cuáles son tus sueños, los sueños que tú les has dado, Dios. En el nombre de Jesús, para que tengan el carácter de David, para luchar por tus sueños, Padre, luchar por ellos en el nombre de Jesús. Y sean conocidos, así como el significado de Ishbi-Benob, que significa habitante de la montaña, mi Dios, también así seamos conocidos por los que cumplimos tus sueños. Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellos que están indecisos, que están en la puerta. Oro por aquellos que están en esa lucha, Dios. Esa lucha, algunos están en esa lucha si dejarte entrar en su corazón, otros están en la lucha si dar a conocer al mundo entero que ellos han abierto la puerta de su corazón, Dios. Te pido, mi Dios, para que levantes hombres y mujeres dispuestos a cruzar la puerta, dispuestos a cruzar el umbral de la puerta y decir abiertamente, amo a Jesucristo, es mi Señor y mi Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellos que están en lucha en este tiempo. Que salga el corazón de un guerrero. Que en medio de la enfermedad no dejen de luchar, no te desanimes. Que mi Dios te unja, te dé fuerza en esta noche. Que mi Dios haga que tú seas un completo guerrero, capaz de conquistar, de aniquilar el problema, capaz de salir adelante, de luchar por tu familia, de luchar por tu negocio, de luchar por tus hijos. En el nombre de Jesús. Que seas un guerrero en el espíritu, en el nombre de Jesús. Y tú que estás desanimado, que mi Dios te anime esta noche y que mi Dios te bendiga y que mi Dios quite de ti todo tipo de depresión, todo tipo de tristeza en el nombre de Jesús. Le pedimos al Padre que por misericordia nos ayude. Y también si estás no solo en luchas, sino en un tiempo de presión por cuestiones familiares, de salud.
que des lo mejor. Que des lo mejor y que aprendamos de Jesús, que dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Que eso esté grabado en nuestros corazones. Que lo mejor de nosotros sea el perdón. No importa si nos ofenden, no importa si nos ofenden, no importa si nos echan piedras, si nos echan tierra, no importa, Dios, de tu mano, de tu mano. Hoy entendemos como David que si muchos o algunos nos están ofendiendo, Señor, no tenemos que brincar a callarlos, sino que tal vez por esas maldiciones tú nos hagas justicia. Dios, estamos en tus manos y te damos gloria y te bendecimos de todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Amados, espero que esta palabra haya puesto bendiciones en tu corazón. ¿Mucho que aprender? Sí. Aprendamos de David, acabemos con los gigantes.